Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos una vez más en el amor de Cristo Jesús, agradecidos con Dios por tantas y abundantes bendiciones. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Dios ha sido bueno, siempre bueno. Dios es bueno siempre con nosotros y le damos gracias por tanta bondad y por tantas bendiciones. Continuamos en nuestro estudio a través de la carta a los Romanos. Esta mañana en particular vamos a estar comenzando el capítulo 5. Es muy probable que solamente podamos hacer 1 o 2 versos ahí, porque es muy profundo. Es uno de los capítulos más indispensables, si lo pudiéramos decir así, por falta de mejores palabras en el momento. Es uno de los capítulos más esenciales. Ese es el capítulo que queremos entender con mucha claridad y queremos estar bien, pero bien firmes en lo que este capítulo nos enseña. Hemos estado hablando a través de Romanos acerca de, primero, el tema principal, el pecado, del capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. Estábamos hablando todo lo que Pablo nos tiene que decir en esta epístola acerca del pecado y las consecuencias de eso, y cómo nos dice que no hay ni siquiera uno, todos hemos pecado y por tanto estamos todos destituidos de la gloria de Dios. El judío es culpable ante Dios, el gentil es culpable ante Dios, todo el mundo es culpable ante Dios, todos hemos quedado cortos, nos dice, de la gloria de Dios. Entonces, capítulo 3, verso 21, comienza el siguiente tema en nuestro bosquejo, y eso sería, después de hablar profundamente acerca del pecado, viene ahora la justificación o la salvación. Capítulo 3, verso 21, Pablo comienza ya entonces a elaborar en eso. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Luego en el capítulo 3, ya al final del capítulo, del verso 21 en adelante, pues va a hablar acerca de lo que es el evangelio en sí. Él explica los principios del evangelio. Luego en el capítulo 4, como ya tomamos un tiempo para leer eso, ya ahora no solamente ya explicó el evangelio y lo que son los principios básicos del evangelio, pero el capítulo 4 va a ilustrar el evangelio y lo que significa justificación por fe. Y lo va a ilustrar con la persona de Abraham e inclusive va a ilustrarlo con David en un par de versos que leímos ahí. Entonces, después de ahondar profundamente en el tema del pecado y qué es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado, viene con el segundo punto acerca de la salvación. Y la salvación nos dice es esto, es justificación por fe en Cristo Jesús y nada más. La justificación es por fe en Cristo Jesús y nada más. No es una religión, es fe en Cristo Jesús. Y luego nos va a ilustrar y nos va a decir que Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham no fue justificado por la circuncisión. Abraham no fue justificado por la ley. No, Abraham fue justificado por fe. Y lo hace claramente visible en el capítulo 4. Y luego también pone delante de nosotros a leer estos versos y nos va a decir, aún David, que ya siendo creyente, falló miserablemente al cometer adulterio con Betsabé, aún David nos habla y nos dice, bienaventurado la persona, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Viste? Y todo eso es, dice, cuyos pecados son cubiertos. Quiere decir, y se recuerdan que les dije cubiertos, no solamente que los estamos ignorando, sino que son perdonados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no le atribuye, no le pone en su cuenta el pecado. ¿Por qué? Porque por fe en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Nuestro pecado ha sido clavado en la cruz. Somos justificados. A ese momento somos declarados justos delante de Dios. La justicia de Cristo Jesús es depositada en nuestra cuenta. Les hablé un poquito acerca de lo que significa la palabra imputar.
Y quedamos en eso entonces. Ahora en el capítulo 5 va a continuar en este tema de la justificación por fe y nos va a dar entonces ahora en el capítulo 5 los resultados de la justificación, los beneficios. Nos va a decir, una vez que entiendas el Evangelio, una vez que logres digerir, aunque sea en lo más, en lo más básico, lo que es la justificación por fe en Cristo Jesús, debes acordarte que hay estos privilegios, vienen estas bendiciones, y estos privilegios son razones para nosotros gozarnos. Aún en la tribulación, aún en las dificultades, aún en el sufrimiento, el cristiano, el que ha sido declarado justo por su fe en Cristo Jesús, el que ha sido justificado por fe en Cristo Jesús, ese hombre, esa mujer, esas personas tienen razones para gozarse aún en medio de las peores adversidades. Ese es el tema. Las razones de nuestro gozo. Porque cuando nos ve la gente y nos dice, mira, este no tiene nada y le pasa esto y tiene aquí, tiene allá, tiene que... Pero parece que todo el tiempo está tranquilo. Sí. Y aquí es donde comienza esto, a decirnos las razones del gozo cristiano. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos, por tus bendiciones, Señor, que son nuevas cada mañana y abundantes todo el tiempo. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Gracias porque estás aquí y gracias porque has decidido que en este tiempo nos podamos sentar a tus pies, aprender de ti y aplicar esta verdad, hermosa verdad, a nuestro diario vivir para que el mundo sepa que nuestro Dios es el único Dios verdadero de toda la tierra. A ti sea la honra y la gloria, Padre, pues en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 5 entonces dice, vamos a tomar estas razones que el cristiano tiene para gozarse aún en la peor de las circunstancias. Voy a leer algunos versos, no los vamos a poder desarrollar todos, pero para que veamos lo que va a ser. Este texto abarca del verso 1 del capítulo 5 al verso 11. Como digo, no los vamos a ver todos, tal vez dos, porque queremos estar claritos, queremos tomar todo el tiempo necesario, porque esto es una de las cosas, de las más grandes bendiciones para nosotros en nuestra salvación, entender esto, y van a ver por qué y a qué me refiero. Capítulo 5, entonces, en Romanos, dice así en el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a parar ahí. Verso 1, justificados pues por la fe. Vuelvo y repito, si eres una persona que ha sido justificada por tu fe en Cristo Jesús, tienes razones para gozarte. Pero hermano esto, pero hermano lo otro, tienes razones para gozarte. Y aquí vamos a mirar, en estos versos 1 al 11 vamos a mirar, hay varias, pero las más claras, las más evidentes, por lo menos son 6 de ellas. Hoy, como digo, vamos a ver a lo mejor 1 o 2. ¿Cuáles son las razones que tienes para gozarte aún en la peor de las circunstancias? Bueno, primero que nada, empieza con esta base, con este fundamento. El fundamento del gozo del cristiano, el verdadero cristiano, tiene que ver con esta gran verdad, que ha sido justificado por su fe en Cristo Jesús. Ese es el asunto. Y cuando llegamos a entender el asunto de la justificación, vamos a poder mirar por qué es que tenemos gozo y por qué el cristiano debe vivir una vida de constante gozo. Pongan su dedo ahí y busquen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, hay una parábola ahí que Jesús nos dice que ilustra muy bien este asunto de la justificación por fe. En esta parábola nos dice Jesús, hay 2 hombres. El uno es un fariseo y el otro es un publicano o cobrador de impuestos. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas,
en el verso 9, nos va a decir algo bien importante y les va a enseñar Jesús a los discípulos y a quienes están escuchando lo que significa ser justificados por fe. Y vean esto, capítulo 18, verso 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora, ¿quiénes son estos que confiaban en sí mismos? Siempre les he dicho, el religioso hace cosas y se mantiene haciendo y da aquí, hace acá, y eso es porque confía en que por él hacer estas cosas se está ganando el favor de Dios. Todas las religiones del mundo tienen eso en común. Llámese como se llame, la religión demanda que la persona, el religioso, haga ciertas cosas para poder así obtener el favor de Dios. El problema es que cuando esa persona está haciendo, ya no es recibiendo por fe, sino está haciendo porque quiere ser pagado por sus obras, quiere recibir el pago de lo que él está haciendo, quiere ser recompensado por lo que él ha hecho. Es decir, la persona va a practicar esta religión y va a hacer lo que le digan en esa religión porque sabe que cuando termine de hacer eso, tiene también para recibir. Pero el cristianismo es totalmente distinto, porque el cristianismo no nos dice absolutamente de hacer nada para ganarnos el favor de Dios. La gracia de Dios, que es un regalo que no merecemos, la gracia de Dios nos es extendida porque confiamos por fe, creemos en Cristo Jesús y nada más. No tenemos que agregarle buenas obras a nuestra fe, porque entonces ya no es por fe. La semana pasada hablábamos de eso. Si trabajas 40 horas, necesitas ser pagado por 40 horas porque ya trabajaste. Pero si no trabajaste porque estuviste enfermo y el patrón te dice, de todos modos, has sido una buena persona y te voy a dar el cheque, no te lo merecías, te lo dio. No te tenía que pagar, pero te lo dio. Eso sería gracia. Entonces aquí nos dice, para empezar este asunto, que lo primordial, lo esencial de comprender y de entender es qué es justificación por fe. Aquí nos va a decir la parábola. Dice Jesús, a unos que confiaban, o sea, quiere decir a unos religiosos. Aparte de eso, el que confía en sus propias obras siempre critica al que no las hace. Siempre. Fíjense en eso. El que religiosamente está haciendo algo para ganarse el favor de Dios siempre está criticando y murmurando del que no hace lo mismo que él hace. Dice entonces estos dos hombres, dice verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Me imagino lo miraba con desprecio y lo estaba haciendo, como que era lo peor de lo vil. Y vean lo que le está diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y está diciendo todo lo que hago, ¿verdad? Lo que hago, dice él, este fariseo, lo que hago, dice, me hace mejor que ese que no hace nada. ¿Viste? La religión siempre es así. Mas el publicano, dice el verso 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Es lo único que decía. Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. No decía ninguna otra cosa más. No dice hice, no dice nada de eso. No dice tampoco te prometo, no dice nada de eso. Solamente dice: Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que dice aquí. Vean el verso 14. Jesús es el que está hablando esto, ¿verdad? Os digo que ¿cuál este? ¿El fariseo? No, el publicano. Descendió a su casa justificado. Ahí está la palabra. Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Con qué se enaltecía el fariseo? Con lo que hacía. Con quien él, de acuerdo a su opinión, él es o era. ¿Viste? Su problema es un corazón
lleno de orgullo. Él hacía para poder decir y jactarse: yo hago, yo. Tiene un problema de yoyos este amigo. El otro no. Dice: lo único que reconozco es que soy un pecador, y como pecador necesito, te pido, te ruego que tengas misericordia de mí. Dice Jesús: el que se humilló, es el que va a su casa justificado. Ese es el gran punto aquí en Romanos capítulo 5. Y por eso se van a dar cuenta que no vamos a avanzar mucho, solamente un verso o dos aquí, porque queremos que esto quede claro. Esta parábola ilustra lo que es la justificación por fe. La maravillosa noticia, las maravillosas buenas nuevas al pecador, que Dios está dispuesto a responder a su oración y a declararlo justo en base a su fe que pone en Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para perdonarle sus pecados. Justificación es algo importantísimo que debemos entender. Es un término, es una palabra. Hace unos días les dije palabras de salvación, justificación, imputación y estas palabras que hemos hablado, que son importantes que las tengamos bien claritas en nuestra mente. Tenemos que entender qué es justificación. Justificación es el acto de Dios en el cual Él declara a un pecador que no se lo merece, lo declara genuinamente justo. Justificación es el acto de Dios en el cual Él declara al pecador que no se merece, lo declara genuinamente justo. Habiéndole acreditado la justicia misma de Cristo Jesús a ese pecador por medio de la fe de ese hombre, de esa mujer, en Cristo Jesús solamente. Por fe en Cristo Jesús solamente. Eso es justificación. Justificación por fe. Así se describe en la Biblia. Es una declaración legal de justicia. Dios declara al pecador que por fe se acercó a Cristo Jesús. Dios declara a ese hombre, a esa mujer, objetivamente justo en un término forense, en un término judicial. Es como si se presentan delante de un juez y presentan todas las evidencias y dicen: no, pues este hombre es culpable. Ellos están pensando es como si es culpable, pero sin embargo el jurado y el juez van a decir: basado en las evidencias, este hombre es inocente, libre de esa culpa. Eso es lo que Dios hace, es una declaración legal cuando Dios dice: te presentaste delante de Dios, Señor, soy un pecador, por favor, te ruego en el nombre de Jesús, sé misericordioso conmigo, Señor. Es ese acto de depositar tu fe en Cristo Jesús, de creer que Jesús sí murió por tus pecados, que Jesús es salvación y vida eterna, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de Jesús y por medio de Jesús solamente. Ese acto de fe, en el momento expresaste eso, Dios en el cielo, que es el juez supremo de toda la tierra, Dios dice: justo. En ese momento eres justificado por tu fe. Y ahora, ya eres justificado por tu fe, pero eso no te hace justo. Todavía te hace falta. Estás vacío porque estabas en quiebra, totalmente pecador y habiendo cometido todas estas cosas inmorales y todo lo horrible que habías cometido. No solamente que Dios, que es el supremo juez de toda la tierra, dice: justificado. Ya no debes nada. Pero no solamente para allí. Dice: justificado, ya no debes nada, ya no tienes cargos en tu contra, pero ahora el Padre pone la justicia de Cristo Jesús en tu cuenta. De la justicia de Jesús deposita en tu cuenta. Y ahora el Padre de ese momento en adelante te ve como un hombre justo. A los ojos de la gente no eres justo, perfectamente justo. Sigues siendo pecador, vas a pecar. Pero desde el momento en que pusiste tu fe en Cristo Jesús, el Padre te declaró justo y puso la justicia de Cristo Jesús en tu cuenta. Te fue imputada la justicia de Cristo Jesús. Desde ese momento, el Padre te va a ver como justo. Nunca más te va a volver a ver en tu pecado. Nunca. Y aun cuando cometas errores, has sido cubierto, lavado
perfectamente por la sangre preciosa de Cristo Jesús. De ese momento, acuérdate, salvación es 3 etapas. Salvación es justificación. El momento que pusiste tu fe en Cristo Jesús, Dios te declaró justo, justificación. Luego viene el proceso que se llama santificación. Esa es toda la vida hasta que te mueras. En este proceso de santificación vas a fallar muchas veces. Pero ya sabes lo que tienes que hacer. Y no es el hábito de tu vida de pecar y de mantenerte en esta vida de pecado, porque ya eres justificado, eres salvo. Tu deseo es ser como Jesús. Y cuando fallas y cuando caes y cuando pecas, corres a Cristo Jesús para ser lavado de tu pecado, para ser perdonado. Entonces, justificado una vez y para siempre. Santificado es un largo proceso que va a durar toda tu vida. Y la última etapa de tu salvación es la glorificación. Cuando mueras y seas llevado al cielo, o ya sea por el rapto de la iglesia, y vivas en la presencia de Dios, ya vas a estar glorificado. Nunca más el pecado se va a enseñorear de ti, ni en la santificación, ni en la glorificación. Pero en la santificación todavía el pecado, dice Pablo, está en mí. Ya no es tu amo, ya no estás bajo el dominio del pecado. Fuiste hecho libre del pecado, del poder del pecado. Pero no quiere decir que ya no vas a pecar. Vas a seguir pecando. Aunque no quieres, vas a seguir pecando. Entonces, justificado, todos tus pecados fueron pagados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Santificado, todos tus pecados te son perdonados por la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Glorificado, no más pecado. Vas a ser libre de la presencia del pecado para siempre. Ya no más vas a vivir en presencia del pecado, porque estando en la presencia de Dios, ya no hay nada pecaminoso en su presencia. ¿Entiendes eso? Justificación, santificación, glorificación. Pero en el momento en que pusiste tu fe en Cristo Jesús, las 3 etapas, justificación, santificación y glorificación, Dios las ve como un hecho. Ya. En su economía, en su manera de verte, Él te ve justificado, santificado y glorificado, porque te ve en Cristo Jesús. Te ve en la justicia divina, en la justicia perfecta de Cristo Jesús. Quiero por favor que entiendan esto y que se acuerden de esto, porque esto es supremamente importante. Esta es una justificación genuina. No es que Dios nada más tapó tu pecado. No es que Dios dice, bueno, ignoremos tu pecado. No. Tu pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Alguien tuvo que morir. Jesús tomó tu lugar. No es que Dios ignoró tu pecado, Dios juzgó tu pecado. Y Dios no te va a juzgar 2 veces por el mismo pecado. Es una justificación genuina. Eres declarado justo genuinamente y la justicia de Cristo Jesús aplicada a tu cuenta. Ahora que estás en Cristo Jesús, 1 Corintios 1, verso 13 nos dice que Cristo Jesús es para nosotros justicia y santificación y redención. Aquel que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él, 2 Corintios 5, 21. Entonces, ha sido en realidad hecho genuinamente justo con la justicia, la completa justicia de Cristo Jesús. No que simplemente tu pecado fue cubierto e ignorado, no. La justicia de Cristo Jesús fue aplicada a tu cuenta. Eso sucedió en el momento en que por fe viniste a Jesús. Entonces, es una justicia que viene a nosotros solamente por medio de la fe. Nunca por medio de las obras. No por lo que hicimos, sino por en quién hemos creído. Somos justificados por la fe, no por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo. Nuestra justicia no tiene que ver con lo que hacemos, nuestra justicia tiene que ver con lo que Él hizo. Y lo que hizo Jesús fue perfecto. Por eso dijo, cuando colgaba en la cruz del Calvario, de las más hermosas cosas que pudo decir por nosotros. Está hecho, pagado en su totalidad. Consumado es, dijo. Entonces, es importante entender esto, muy importante entender estas cosas. ¿Por qué es importante? Porque si esta justificación es por fe,
Y si Dios te justificó por tu fe en Cristo Jesús, Dios es poderoso para guardarte. Esta justificación por fe en Cristo Jesús tiene que ver con la gracia de Dios que te da lo que no mereces. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y si fue por gracia por tu justificación y tu santificación, es también por gracia. Esto es verdaderamente hermoso lo que nos está diciendo la Biblia acerca de lo que es la doctrina de la justificación por fe, por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Así que vamos a ver ahora ese es el fundamento. ¿Por qué tenemos razones para gozar? Primeramente que nada, déjeme aclarar. La razón de mi gozo tiene que ver con la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario, cuando murió por mis pecados, cuando tomó mi lugar. Mi pecado, que era muy horrible, fue pagado con la sangre preciosa de Cristo Jesús como de un cordero sin mancha. En ese momento deposité mi fe en Cristo Jesús y Dios me declaró justificado y aplicó a mi vida la justicia de Cristo Jesús. Y desde ese momento en adelante Dios me ve como perdonado, santificado y glorificado por su gracia. No me lo merezco, no me lo gané, no hice obras para ganármelo, fue solamente por fe en Cristo Jesús. Entonces desde ese momento Dios me ve como si ya ha terminado el asunto, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios está ayer, hoy y mañana, siempre. ¿Entendemos eso? Entonces, esa justicia, esa doctrina de justificación por fe es importantísimo recordarla. ¿Por qué? Porque aquí vamos ahora con las bendiciones, con los beneficios de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y vean, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La primera de estas grandes bendiciones es la paz que tenemos con Dios. Esta no es, que no confundan aquí, esa no es la paz que decir, ay, siento paz en mi corazón. No, esa es otro tipo de paz. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ni estén ansiosos, ni estén temerosos. No, esa no es esa paz. Esta es la paz que significa un cese de hostilidades entre dos partes. El término de un conflicto que existía entre ambas partes. Eso es lo que esta paz significa. Quiero decirte que desde el momento que llegaste a este mundo, apenas fuiste concebido en el vientre de tu madre. David nos dice en el Salmo 51. La verdad dice, en pecado he sido concebido. En el momento en que como un pequeño huevo existías en el vientre de tu madre, ya eras enemigo de Dios. ¿Sabías eso? Todavía ni nacías y ya eras enemigo de Dios. Desde el momento que llegaste, naciste ya siendo enemigo de Dios. Y la realidad es clara y objetiva en la vida de un niño. Nadie le enseña a pecar, pero déjalo, ponlo con otros niños y ve qué terrible pecaminosa criatura es ese niño. Se enoja y hace arrebatos y hace cosas horribles. Todos los bebés del mundo son hermosos para sus mamás. Bueno, hermosas, pecaminosas criaturas que son. ¿Por qué? Pues nació siendo un pecador. Y desde ese momento es enemigo de Dios. Ay. Esta paz, entonces, tenemos paz para con Dios. No tenemos la paz de Dios. Esto es diferente. Tenemos paz para con Dios. Éramos sus enemigos, lo rechazamos, le dimos la espalda. A veces hasta criticamos a Dios, a veces murmuramos de Dios, a veces lo aborrecimos, a veces dijimos barbaridad y media de Dios. Éramos enemigos de Dios. La Biblia dice, éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Ahora, ¿has tenido alguna persona con quien tienes conflicto? No los soportas ver, no los quieres ver. Si los ves que vienen, les das la vuelta. Es la verdad. Digan que no, si están riendo, pero esa es la verdad. Permiso. Cuando hay una enemistad entre dos partes, no se toleran. ¿Y por qué era eso?
por la culpa del pecado, la carga del pecado que estaba en nosotros. ¿Y qué pasó? Cristo Jesús vino a morir por nuestro pecado. El pecado nos separaba de Dios. Cristo Jesús pagó por nuestro pecado. Nuestro pecado fue juzgado en la cruz del Calvario, pagado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya no estamos en enemistad con Dios. Esa es una de las grandes verdades del Evangelio. Ahora hemos sido reconciliados a Dios. La distancia entre nosotros ha sido acortada. Hay un puente ahora, ya no hay hostilidad. Ahora hay una intimidad con Dios por nuestra reconciliación en Cristo Jesús. Ahora la Biblia dice que podemos entrar y tenemos acceso a Dios. ¿Por qué? Dice, porque nuestras conciencias culpables han sido lavadas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Creo que en verdad esta paz, este verso 1, es la necesidad más grande del mundo entero. Que el hombre, que la mujer puedan llegar a vivir en paz con Dios. Después de experimentar la paz de Dios, por supuesto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero ahora, lo primero es estar en paz con Dios. Ya no estar en ese ámbito de enemistad, de hostilidad. Qué maravilloso es lo que nos dice aquí la Biblia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no estamos huyendo de Dios. Adán y Eva pecaron y lo primero que hicieron es esconderse de Dios. Ya no tenemos que escondernos de Dios. Ya no estamos aterrorizados de Dios. Ahora queremos estar más cerca de Él. Se acabaron las hostilidades. Por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad, ya no hay contienda, ya no hay conflicto. Esa es la primera de las bendiciones, la paz para con Dios. Segundo, esta paz para con Dios llega solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesús es nuestra paz. Eso es lo que la Biblia es. Jesús, Él es mi paz, cantábamos hace un tiempo atrás. Ha quebrado todas mis cadenas. Segundo, en el verso número 2, dice, no solamente tenemos paz para con Dios, pero también nos dice esto. Por quien tenemos, por fe en Cristo Jesús, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, quiero que entiendan esto. La justificación por fe en Cristo Jesús nos da, uno, paz para con Dios. Segundo, nos da acceso a la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo inmerecido, lo que no nos hemos ganado y que Dios tiene en abundancia para darnos. Ahora vean esto. Antes de tener paz para con Dios, éramos sus enemigos, acérrimos enemigos de Dios. Y esto es lo que pasó. La justicia divina, el estándar de Dios es su justicia perfecta. Dios, en todos sus atributos, una de esas cosas maravillosas de cerca de Dios es que su justicia es perfecta. Perfección absoluta es el estándar de Dios. Por lo tanto, nosotros, en nuestro pecado, no podemos tener comunión con Dios, porque no solamente no hay perfección en nosotros, pero hay injusticia. Dios es absolutamente justo y siempre va a ser justo. Nosotros éramos de lo más vil, de lo más pecaminoso, de lo más injusto. No puede haber, ¿entiendes? No puede haber relación entre estas dos partes. Hasta que Jesús viene, muere por nosotros y su justicia es puesta a nuestra cuenta, ahora sí podemos acercarnos a Dios. Ya no estamos en esa condición deplorable de inmoralidad. Pero ahora tenemos acceso a esta gracia. ¿A qué? En realidad lo que nos está diciendo, tenemos acceso a Dios. Antes, alejados de Dios, separados de Dios, enemigos de Dios. Ahora tenemos acceso a intimidad con Dios. Y todo por su gracia, nos dice en el verso 2. Por su gracia. Y no solamente eso.
La justicia, la absoluta justicia de Dios que antes nos decía, usted como injusto no puede acercarse a mí. Ahora, esa misma justicia, esa misma perfección absoluta en la justicia de Dios, es la misma justicia que asegura nuestra permanencia. Vean lo que dice. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso quiere decir inamovibles, fijamente instalados. ¿Qué cosas más profundas, de verdad? Esto es algo, pero súper maravilloso para nosotros. Habiendo sido justificado, hemos sido declarados justos por el mismo Dios en contra de quien habíamos pecado. Vean esto. El mismo Dios que nos decía culpable. No hay ni siquiera uno, ni uno bueno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, separados, alejados, enemigos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús viene, muere por nosotros, nos lava de nuestro pecado, nos da su justicia, va a imputar su justicia en nosotros. Y ahora Él mismo nos va a traer delante del Padre. Y nos va a decir, Padre, ¿ves a este que está aquí? Es fulano de tal. Y el Padre va a decir, sí, yo lo que veo en él es la sangre de mi Hijo amado. En realidad, Él se mira como Jesús, porque eso es. El Padre te mira en Jesús. Jesús está en ti, tú estás en Él. Te ve a ti y lo que ve en ti es a Jesús. Y dice, me deleito en Él. No sé si les leí este verso la semana pasada, pero me encantó este verso que leemos normalmente en Navidad, porque es bien importante. A ver si lo encuentro rapidito aquí, ¿ok? Es importante entender este asunto de paz para con Dios, para poder entender por qué ahora podemos decir que estamos y tenemos acceso a esta gracia y en ella permanecemos fijos. Vea que dice en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el verso 14 dice, en el verso 13 voy a leer, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que normalmente leemos en Navidad. E inclusive esos versos se encuentran en muchas tarjetas de Navidad. Pero indagando acerca de esto y buscando acerca del el lenguaje original en capítulo 2, verso 13 y 14 de Lucas, en realidad lo que dice es esto. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y luego vean, y en la tierra paz para con aquellos con quienes Dios se place. Es diferente. Y paz para con aquellos con quien Dios se place. Qué interesante es esto. Vean, no quiero pasar esto por desapercibido porque se me hizo un punto súper importante. Vean lo que si esto es verdad, el ángel viene y canta en la multitud y dicen, esto es lo que van a decir. Y en la paz, y en la tierra paz, para con aquellos con quien Dios se agrada, con quien Dios se place. No para todos los hombres como normalmente lo hemos entendido. Y en la tierra paz, así como dice, y buena voluntad para con los hombres, como para con todos. No. Es una falta en esta traducción. No estoy diciendo que la Biblia está equivocada, jamás. Sino que quienes tradujeron en la Reina Valera no pusieron la manera de traducirla correcta. Así hace sentido, pero yo creo que deberían haber sido un poquito más específicos en el uso de las palabras, escoger. Y obviamente, entendamos, el idioma original no tiene este problema. Este es un problema de traducción, no de inspiración. Así que entendamos esto.
Cuando la Biblia dice, y paz en la tierra para con aquellos con quien Dios se place, aquellos con quien Dios se agrada, la Biblia dice que todo aquel hombre, toda aquella mujer que no tienen una relación personal con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, son enemigos de Dios. Entonces no pueden estar todo el mundo en paz. ¿Entendemos eso? No, paz para con, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No es así. No es así. Porque la Biblia me dice clarito, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ya vamos entendiendo un poquito aquí acerca de esta paz para con Dios. La paz para con Dios que un hombre y una mujer necesitan en su vida, la paz que esa persona necesita, es una paz que se puede llegar a recibir por fe en Cristo Jesús, por la justificación, por fe en Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús. Porque aquel hombre, aquella mujer que no han aprendido a vivir en una relación íntima con Dios por medio de su fe en Cristo Jesús, no pueden agradar a Dios. Es lo que dice Hebreos capítulo 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Entendemos? Entonces, ¿y qué de la religión? Eliminado, no pueden agradar a Dios. ¿Y qué de las buenas obras? Eliminadas, no puede con eso agradar a Dios. Son buenas y necesarias, pero no para ganarte el favor de Dios. Ay. Y porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, entonces ahora, por fe en Cristo Jesús, podemos agradar a Dios. Y si no es por fe, no lo agradamos. Entonces, el verso 2, por Cristo Jesús tenemos entrada por la fe a esta gracia, y en esta gracia estamos firmes, inamovibles. Y no hay nada ni nadie. Es decir, escuchen esto. Es decir, que desde ese momento que depositaste tu fe y tu confianza en Cristo Jesús y fuiste justificado por tu fe y la justicia de Cristo Jesús fue imputada a tu cuenta, desde ese momento Dios te va a ver todos los días de tu vida con gracia. Y eso quiere decir que el favor de Dios está siempre sobre de ti. Quiero que entiendas esto. Dios te dice, Dios me dice, Dios nos dice, de aquí en adelante, desde ese momento que depositaste tu fe en Cristo Jesús, Dios te dice, de aquí en adelante nunca habrá un solo segundo en que yo no te ame con amor eterno. Y si te amo con amor eterno, dice Dios, te extenderé mi misericordia. Nunca nada de lo que tú hagas te puede sacar de que Dios te mire con su favor, con su gracia. Nada ni nadie te puede separar de eso. La semana que viene vamos a continuar en este tema porque es de lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque cuánta gente vive en este mundo que tienen un deseo de una relación íntima con Dios, que quieren agradar a Dios, pero que sin embargo han sido enseñados que la única manera de agradar a Dios es siendo miembro de una iglesia. No es así. Que la única manera de agradar a Dios es dando dinero a una iglesia. No es así. Es que seas de una cierta religión y solamente de esa religión. No es así. De la única manera que el hombre y la mujer, que son enemigos acérrimos de Dios, de la única manera que este hombre, que esta mujer puedan ser reconciliados a Dios para que vivan en una relación de paz para con Dios, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Necesitan primero que nada ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Necesitan la justicia de Cristo Jesús que sea imputada en su cuenta. Entonces, y solamente entonces podrán vivir en paz para con Dios. Porque ahora viven en paz para con Dios, porque ahora viven por fe. Porque si no viven por fe, no pueden agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios solamente por la fe. Y ahora, habiendo sido reconciliados a Dios en la persona de Cristo Jesús, es el mismo Hijo de Dios, Cristo Jesús, que te va a tomar de la mano y te va a traer delante del Padre y te va a decir, y le va a decir al Padre, Padre, morí por Él y aquí lo traigo para que esté con nosotros para siempre. Y aún habiendo sido entonces hechos
receptores de esa gracia, recipientes de esa gracia. Vas a permanecer en esa gracia. Y la manera en que está escrito dice, hemos sido hechos a permanecer en esa condición de favor para siempre. Y en esa condición de favor, en esa gracia, es que vas a vivir el resto de tus vidas. Dios te dice, ahora que has sido declarado por mí como una persona justa, ahora mi favor estará sobre ti todos los días de tu vida. Y no hay nada ni nadie que te pueda separar de mí. Eso es lo que Dios nos dice. Hemos obtenido, esto es en tiempo presente, indicando un acto que ha sido completado en el pasado, nuestro acceso por fe a la gracia, y en esa gracia nos vamos a mantener todos los días de nuestra vida. Hemos recibido, ahora dice, tenemos acceso, entrada a esta gracia. Permanecemos en esta gracia. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de esta gracia, porque somos puestos inamovibles en esta gracia. En esta gracia permanecemos, siempre siendo objetos del favor de Dios sobre nosotros. No hay un solo segundo que Dios nos vea y que no nos vea con su favor, con su gracia. Hemos sido introducidos, hemos sido dado acceso a la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Las implicaciones son innumerables, y en verdad consideren eso. ¿Tienes razones para vivir con gozo? Por supuesto. Pero si estás enfermo, todavía tengo razones para vivir con gozo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero déjame decirte dos que hemos tocado hoy. Tengo razones para vivir con gozo porque ya he llegado a una relación donde vivo con paz para con Dios. Ya no soy su enemigo. Número 2, porque vivo en paz para con Dios, tengo entrada, tengo acceso a esta gracia que me hace que Dios me mire todos los días de mi vida con favor, con gracia, que no me merezco. Y las bendiciones de Dios serán sobre mi vida a pesar de que no me las merezco. Tengo razones para gozarme. Y nos faltan muchas, pero estas son de verdad razones para decir gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Dios, que continúes haciendo en nosotros tus planes y propósitos. Gracias por el amor de Cristo Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Gracias porque siempre nos ves con tu favor sobre nosotros. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.